Resonaba aún el eco de la puerta al cerrarse tras el último invitado, un contrapunto irónico a la tempestad desatada en mi interior. Me recosté contra la madera fría, percibiendo cómo la tensión acumulada durante la cena amenazaba con desbordarme. La sonrisa forzada, mantenida durante horas, se desvaneció, revelando la mueca de amargura que Crystal, mi cuñada, había cincelado con tanta pericia en mi ánimo. Su risa, flotando todavía en el aire viciado de la sala, se sentía como miríadas de agujas clavándose en mi piel. Arthur, mi hermano, su esposo, fiel a su costumbre, había navegado la velada con una ceguera selectiva, ignorando las pullas y los comentarios emponzoñados que Crystal lanzaba como dardos certeros, especialmente aquellos dirigidos a la pieza central de la cena, mi saffron sunbeam cake, la receta de la abuela Elara, ahora un triste monumento a la discordia en la cocina. Aquello no representaba solo un pastel, era un legado, un hilo dorado uniéndome a generaciones de mujeres fuertes de mi familia. Y Crystal, con su estudiada indiferencia y sus críticas veladas sobre lo anticuado de ciertos sabores, lo había profanado. Me dirigí a la cocina, y la visión del pastel, con una porción mal cortada y abandonada, el azafrán menos brillante bajo la luz mortecina, fue como una punzada directa al corazón. Comprendía que no había sido un accidente. Cada uno de sus gestos, cada palabra, estaba calculado para minar, para desestabilizar. Era su especialidad, y esta noche había elegido mi más preciado tesoro culinario como su víctima. Un nudo de impotencia me oprimía la garganta, pero debajo de él, una brasa de indignación comenzaba a arder con una nueva e inesperada determinación. Contemplé el desastre, no solo el del pastel, sino el de la relación con mi hermano, cada vez más erosionada por la influencia de Crystal. Él, atrapado en una red de complacencia o quizás temor, permitía que ella dictara la melodía de nuestras reuniones familiares, una melodía crecientemente disonante y dolorosa para mí. Sin embargo, esta vez, algo había cambiado en mi fuero interno. El pesar seguía ahí, punzante, pero la resignación habitual comenzaba a ceder terreno a una resolución silenciosa. No permitiría que la memoria de la abuela Elara, ni el amor y la historia horneados en ese pastel, fueran mancillados y olvidados por la superficialidad y la malicia. En esta ocasión, Crystal había ido demasiado lejos, y yo, Eleanor, ya no estaba dispuesta a ser la espectadora pasiva de su teatro de crueldad sutil. La cena había comenzado bajo un manto de falsa cordialidad, de esas que se adhieren a la piel como una película pegajosa y desagradable. Crystal hizo su entrada con el habitual despliegue de encantos superficiales, repartiendo cumplidos que sonaban huecos incluso para el oído menos entrenado. Arthur, a su lado, sonreía con la beatitud del que prefiere no ver más allá de la fachada. Yo había invertido días en la preparación de cada detalle, especialmente el saffron sunbeam cake, horneándolo con el mismo amor y precisión que la abuela Elara me había enseñado. Era más que un postre. Constituía una ofrenda, un acto de amor hacia mi familia y mis raíces. Pero desde el instante en que Crystal posó sus ojos en él, supe que la tormenta se avecinaba. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzó a sus ojos, fríos como el acero de New Sheffield. «Oh, Eleanor, persistes con estas recetas tan tradicionales», comentó Crystal, arrastrando la palabra «tradicionales» como si fuera un eufemismo para algo polvoriento y obsoleto. Tomó el cuchillo para servir, y aunque yo me ofrecí, insistió con una dulzura empalagosa. Su primer corte fue torpe, casi brutal, desmoronando la delicada estructura del bizcocho. Luego, al probarlo, hizo una pausa teatral. «Interesante sabor», dijo, dejando la palabra suspendida en el aire, cargada de una ambigüedad que era puro veneno. Quizás un poco denso para los paladares modernos. ¿No crees, Arthur, cariño? Arthur, por supuesto, murmuró algo ininteligible, concentrado en su plato, evitando mi mirada. Sentí como un súbito calor me encendía el rostro, una mezcla de furia y humillación que luchaba por contener. El resto de la velada transcurrió bajo esa misma nube de opresión. Cada bocado del pastel que los demás invitados tomaban con genuino placer
Parecía una afrenta personal para Crystal. Ella, por supuesto, apenas probó el suyo, dejándolo casi intacto en su plato, un desaire silencioso pero elocuente. Intentaba yo participar en la conversación, mantener la compostura, pero por dentro era un hervidero de emociones encontradas. La alegría experimentada al hornearlo, la anticipación de compartir algo tan significativo, se había agriado, transformándose en una profunda desazón y una rabia contenida. Sabía que Crystal disfrutaba de este poder, de su capacidad para ensombrecer cualquier momento que no girara en torno a ella, y yo, una vez más, me sentía atrapada en su juego, preguntándome cuánto más podría soportar antes de que la represa de mi paciencia finalmente cediera. Soy Eleanor Vance, una mujer que ha encontrado en las tradiciones familiares, especialmente en la cocina de mi abuela Elara, un ancla en este mundo a menudo caótico. Resido en la tranquila ciudad de Havenwood, un lugar donde las estaciones marcan el ritmo de la vida y donde los recuerdos tienen espacio para respirar. Mi hermano, Arthur, es 2 años menor. Siempre fue el más dócil, el más inclinado a evitar la confrontación, una cualidad que Crystal, su esposa desde hace una década, ha sabido explotar con maestría. Crystal Patton, antes de casarse, era una mujer con una ambición afilada y una sonrisa que podía desarmar o congelar, según le conviniera. Su llegada a la familia fue como una brisa gélida en un cálido día de verano. Al principio refrescante para Arthur, pero con el tiempo, revelando su capacidad para marchitar todo lo que no se plegara a su voluntad. El pilar de nuestra infancia fue la abuela Elara. Su cocina, en la vieja casa de campo en las afueras de Oak Haven, era un santuario de aromas y sabores, de historias contadas entre el amasado del pan y el hervor lento de los guisos. El Saffron Sunbeam Cake constituía su obra maestra, una receta que, según decía, guardaba el secreto de la alegría duradera. Me la confió a mí, no a Arthur, quizás intuyendo que yo sabría valorar no solo los ingredientes, sino el espíritu infundido en cada paso. Hornearlo es mi manera de mantenerla viva, de conectar con su sabiduría y su fuerza. Es un ritual sagrado, un acto de amor que Crystal, con su pragmatismo materialista y su desdén por lo sentimental, simplemente no puede o no quiere comprender. Ella ve un simple pastel. Yo veo la historia de mi familia. Nuestra relación, la de Crystal y la mía, nunca fluyó con facilidad. Desde el principio, percibí su necesidad de competir, de posicionarse como la figura femenina dominante en la vida de Arthur y, por extensión, en la familia. Mis intentos por tender puentes, por encontrar un terreno común, chocaban invariablemente contra un muro de indiferencia calculada o de sutil menosprecio. Arthur, atrapado en el medio, optaba por la neutralidad, lo que en la práctica significaba ceder ante Crystal para mantener una paz superficial. Esta dinámica había creado una fisura entre mi hermano y yo, una distancia dolorosa que se ensanchaba con cada nuevo desplante de Crystal, con cada nueva tradición familiar que ella intentaba modernizar o directamente erradicar. El incidente del pastel no era más que el último eslabón de una larga cadena de agravios. Afloran en mi memoria, con incómoda claridad, las primeras señales, aquellos pequeños incidentes que, en su momento, intenté pasar por alto, atribuyéndolos a la torpeza social o al estrés de Crystal por integrarse en una nueva familia. Poco después de su boda con Arthur, organicé una reunión en mi casa en Havenwood. Yo había preparado un álbum de fotos antiguas, pensando que a Crystal le gustaría conocer más sobre nuestra historia familiar. Su reacción fue una sonrisa tensa y un comentario sobre lo interesante que era que la gente guardara tantas cosas viejas. Luego, desvió la conversación hábilmente hacia sus planes para redecorar la casa que compartía con Arthur, unos planes que, casualmente, implicaban deshacerse de varios muebles heredados que Arthur apreciaba. Otro episodio que me heló la sangre fue cuando Crystal extravió un broche de la abuela Elara que yo le había prestado a Arthur para que se lo regalara a ella en su primer aniversario. Se trataba de una pieza delicada, con un pequeño zafiro, más valiosa por su historia que por su precio. Crystal expresó un pesar tan exagerado, tan teatral, que me resultó sospechoso.
Meses después, observé un broche sorprendentemente similar adornando el abrigo de su madre en una fotografía que Crystal subió a sus redes sociales. Cuando le pregunté con la mayor delicadeza posible, ella se ofendió profundamente, acusándome de desconfiar de ella y de su familia. Arthur, por supuesto, me pidió que me disculpara para calmar las aguas. No se trataba de actos de maldad abierta, sino más bien de una guerra de guerrillas emocional. Crystal poseía una habilidad especial para hacer que los demás se sintieran culpables o mezquinos si osaban cuestionar sus intenciones. Usaba el victimismo como un arma, o la generosidad calculada para obtener ventajas. Si necesitaba un favor importante de Arthur, de repente se volvía la esposa más dulce y comprensiva del mundo, solo para volver a su frialdad habitual una vez conseguido su objetivo. Era una manipulación sutil pero constante, diseñada para aislar a Arthur de sus afectos anteriores y para asegurarse de que sus propias necesidades y deseos siempre tuvieran prioridad. El ataque al Saffron Sunbeam Cake no era un hecho aislado, sino la culminación de años de socavar mi lugar en la familia y de intentar borrar las huellas de un pasado que ella no controlaba. Al amanecer, tras el desastre de la cena, el aroma fantasmal del azafrán aún flotaba en mi cocina, un recordatorio agridulce. No obstante, la tristeza de la noche anterior había comenzado a fermentar, transformándose en una determinación fría y clara. Ya no se trataba solo de un pastel arruinado o de los sentimientos heridos de Eleanor. Se trataba de la dignidad, del respeto por la memoria de quienes nos precedieron y de la valentía de defender lo que es verdaderamente valioso frente a la erosión de la superficialidad. Crystal había cruzado una línea invisible pero sagrada, y yo no iba a permitir que su acto quedara sin respuesta, aunque esa respuesta no fuera una confrontación directa y airada, sino algo más profundo, algo que, esperaba, pudiera penetrar su coraza. Sentada a la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había ayudado a la abuela Elara a medir harina y a batir huevos, tomé una decisión. No llamaría a Arthur para quejarme, porque sabía que eso solo lo pondría a la defensiva y me haría parecer la cuñada resentida. Tampoco confrontaría a Crystal con reproches, pues ella era experta en desviar la culpa y en salir indemne de cualquier discusión. Mi respuesta tenía que ser diferente. Debía hablar un lenguaje que, aunque Crystal no lo entendiera de inmediato, sembrara una semilla de duda, una incomodidad que la obligara a reflexionar, aunque fuera mínimamente, sobre el alcance de sus acciones. La rabia inicial se había templado, dando paso a una estrategia nacida de la herida, pero guiada por una lucidez recién descubierta. Tomé la resolución de enviarle algo a Crystal, no una carta de reproche, ni un mensaje pasivo-agresivo. Le enviaría una historia, la historia de la abuela Elara y el Saffron Sunbeam Cake, una historia que yo misma apenas comenzaba a comprender en toda su profundidad, pero que intuía contenía una verdad más poderosa que cualquier acusación. Quizás, solo quizás, al conocer el verdadero significado detrás de la receta, Crystal podría vislumbrar la magnitud de su pequeño acto de sabotaje. Constituía una apuesta arriesgada. Podría interpretarlo como un ataque más, como una excentricidad de su cuñada anticuada. Pero el silencio ya no era una opción. Había llegado el momento de que la voz de la abuela Elara, a través de mí, se hiciera oír. Crystal Patton se había erigido como el principal obstáculo para la armonía familiar, una fuerza disruptiva con una agenda propia. Su antagonismo no era del tipo ruidoso y evidente, sino una corriente subterránea de manipulación y control que erosionaba lentamente los cimientos de nuestras relaciones. Durante la cena, sus acciones con respecto al pastel no fueron casuales. Recuerdo con nitidez cómo sus ojos brillaron con una satisfacción maliciosa cuando notó mi expresión de dolor al ver el primer corte torpe. Insistió en servirlo ella misma, apartando mis manos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si estuviera reclamando un territorio que no le pertenecía, profanando un ritual con su torpeza deliberada. Su comentario sobre lo denso del pastel no fue una simple opinión culinaria, resultó ser una descalificación calculada,
un intento de menoscabar no solo mi habilidad, sino el valor mismo de la receta, de la tradición que representaba. Lo hizo delante de todos, sabiendo que yo no armaría una escena, aprovechándose de mi educación y mi deseo de mantener la paz. Crystal disfrutaba de estos pequeños actos de poder, de reafirmar su control sobre Arthur y, por extensión, sobre el entorno familiar. Su necesidad de ser el centro de atención, de que todo girara en torno a sus gustos y sus opiniones modernas, la llevaba a pisotear sin miramientos los sentimientos y los valores de los demás, especialmente los míos, a quien veía como una guardiana de un pasado que ella quería dejar atrás, o, peor aún, reescribir a su antojo. El escollo no era solo Crystal, sino también la pasividad de Arthur. Su incapacidad para reconocer o confrontar el comportamiento de su esposa creaba un vacío donde la manipulación de Crystal florecía. Él era el escudo humano detrás del cual ella operaba, y su constante apaciguamiento solo la envalentonaba más. Para llegar a Crystal, para hacerle entender la profundidad de su ofensa, tendría que sortear no solo su armadura de arrogancia, sino también la barrera de la negación de Arthur. La tarea se sentía monumental, como intentar desplazar una montaña con las manos desnudas, pero la imagen del pastel mancillado y la memoria de la abuela Elara me infundían una fuerza inesperada. Crystal era la tormenta, pero mis raíces eran profundas. La determinación de actuar, de enviar la historia de la abuela Elara a Crystal, me sumió en un torbellino de emociones encontradas. Por un lado, experimentaba una extraña liberación, como si finalmente estuviera tomando las riendas de una situación que me había oprimido durante demasiado tiempo. Pero por otro, una oleada de inquietud me invadía. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No estaría simplemente echando más leña al fuego, provocando una reacción aún peor por parte de Crystal? La presión era inmensa, no solo por el posible enfrentamiento, sino por el peso moral de mis acciones. Anhelaba defender la memoria de mi abuela, pero no quería convertirme en alguien que usara el pasado como un arma, aunque fuera en defensa propia. Mi hermano Arthur representaba una fuente constante de esta presión. Sabía que si se enteraba de mi plan, intentaría disuadirme. «Eleanor, déjalo pasar», me diría con su tono cansado y conciliador. «No vale la pena el disgusto. Crystal es así, ya la conoces». Su pragmatismo, su deseo de evitar cualquier conflicto a toda costa, se sentía como una traición a nuestra historia compartida, a los valores que la abuela Elara nos había inculcado. Me dolía su ceguera, su incapacidad para ver que la paz que tanto anhelaba se compraba al precio de mi dignidad y del respeto a nuestro legado familiar. Esta carga, la de actuar sabiendo que mi propio hermano no me apoyaría, añadía una capa de soledad a mi resolución. Además, existía la presión interna, la voz de la duda susurrando en mi oído. ¿No estaría exagerando? ¿No era, después de todo, solo un pastel? Pero mi corazón sabía que era mucho más que eso. Era un símbolo de amor, de continuidad, de resistencia. Callar sería permitir que Crystal siguiera adelante con su campaña de erosión, que siguiera redefiniendo nuestra familia a su imagen y semejanza, borrando las huellas de quienes vinieron antes. La lucha interna era agotadora, el deseo de paz contra la necesidad de justicia, el temor a la confrontación contra el imperativo de honrar mi herencia. Finalmente, la imagen de la abuela Elara, su sonrisa sabia y sus manos fuertes y amorosas, inclinó la balanza. Tenía que hacerlo, por ella, por mí. Previo a decidirme por la vía de la historia escrita, realicé un último y patético intento de buscar un equilibrio, de negar la magnitud del problema. Llamé a Arthur al día siguiente, con la excusa de preguntar cómo habían llegado a casa, esperando ingenuamente que él mismo sacara el tema del comportamiento de Crystal. Aguardaba una señal, una mínima muestra de comprensión. En lugar de eso, Arthur habló con entusiasmo de lo agradable que había sido la velada, alabando mi hospitalidad y mencionando de pasada que Crystal había disfrutado mucho, aunque quizás el postre no era su estilo favorito, pero ya sabes cómo es ella con los dulces, muy particular. Como piedras en un pozo vacío cayeron sus palabras. ¿Particular?
¿Así definía él la calculada crueldad de su esposa? Intenté, con voz temblorosa, sondear un poco más. Arthur, ¿no notaste nada extraño en la actitud de Crystal hacia el pastel? Ya sabes, es la receta de la abuela. Él se apresuró a interrumpirme. Eleanor, por favor, no empecemos. Crystal tiene sus gustos, y no podemos esperar que a todo el mundo le guste lo mismo. Además, estaba un poco cansada, creo. No le des más vueltas, ¿quieres? La cena estuvo estupenda. Su tono era el de alguien que cierra una puerta con firmeza, dejando claro que no había espacio para la discusión. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de desesperación y una helada indignación. Fue ese el momento en que la negación de la realidad, mi propia negación de que Arthur era incapaz o no estaba dispuesto a ver la verdad, se hizo añicos. No podía esperar ningún apoyo de su parte. Su intento de equilibrio era en realidad una completa sumisión a la narrativa de Crystal, una donde ella siempre era inocente, y cualquier malestar era producto de la sensibilidad ajena. Comprendí que había estado tratando de mantener una ilusión de armonía familiar que simplemente no existía. La realidad era cruda y dolorosa. Me encontraba sola en esto, al menos en lo que respectaba a mi hermano. Este intento frustrado de buscar validación en él fue el empujón final que necesité para abandonar cualquier esperanza de una solución fácil y abrazar el camino más difícil, pero quizás el único verdaderamente honesto. Impulsada por una mezcla de melancolía y una nueva determinación acerada, subí al ático de mi casa en Havenwood, un santuario de polvo y recuerdos donde el tiempo parecía haberse detenido. Buscaba algo específico, un cofre de cedro que había pertenecido a la abuela Elara. Dentro, entre encajes amarillentos y fotografías sepia, sabía que encontraría sus diarios y cuadernos de recetas. Recordaba vagamente que la abuela había mencionado una vez que el Saffron Sunbeam Cake tenía una historia especial, una que iba más allá de los simples ingredientes. Hasta ahora, nunca me había sentido compelida a investigar más a fondo, contentándome con la alegría de la receta en sí. Con manos que apenas lograba controlar, abrí uno de los diarios más antiguos, encuadernado en cuero desgastado. Las páginas, escritas con la elegante caligrafía de Elara, olían a vainilla y a papel viejo. Pasé las hojas con cuidado, leyendo fragmentos de su vida, sus alegrías, sus luchas, y entonces lo encontré. No era una entrada extensa, sino una nota al margen de la receta del Saffron Sunbeam Cake, escrita con una tinta ligeramente más oscura, como si hubiera sido añadida después, con una emoción particular. Decía: este pastel no es solo sol de azafrán. Nació de una necesidad, en los días grises de Oak Haven, cuando la abuela Annelies tuvo que vender casi todo para mantenernos a flote después de la gran helada. El azafrán, un lujo impensable, se lo regaló un viejo amigo de la familia, el señor Thornton, como pago por un favor que mi madre le hizo, uno que salvó su negocio. Ella lo usó para hornear este pastel, el único lujo que se permitieron en meses, para recordarnos que incluso en la oscuridad, siempre hay espacio para un rayo de sol y para la generosidad inesperada. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando las palabras se asentaron en mi mente. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. El pastel no era solo una tradición alegre, era un monumento a la resiliencia, al sacrificio y a la bondad en tiempos de adversidad. La abuela Elara no solo me había legado una receta, sino una historia de fortaleza femenina, de cómo su propia abuela había transformado un gesto de gratitud en un símbolo de esperanza para su familia. De repente, la actitud de Crystal, su desdén por algo tan anticuado, adquirió una dimensión aún más hiriente. No solo había despreciado un pastel, había pisoteado, sin saberlo, un legado de lucha y supervivencia. Mis ojos se anegaron en lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda conexión con esas mujeres de mi linaje y de una renovada convicción de que Crystal debía conocer esta verdad. Apenas pude contener el torrente de sensaciones que me embargaba tras leer la nota de la abuela Elara. Bajé del ático como si flotara, con el diario apretado contra mi pecho. La revelación había encendido un fuego en mi interior.
una urgencia que superaba cualquier temor o duda previa. Ya no se trataba de una simple afrenta personal, se trataba de honrar la memoria de Annelies, la bisabuela que yo nunca conocí, pero cuya fortaleza ahora sentía correr por mis venas. La historia detrás del Saffron Sunbeam Cake era demasiado poderosa para guardarla, demasiado significativa para permitir que la ignorancia o la malicia la empañaran. Crystal tenía que saberlo. Debía comprender la profundidad de lo que había despreciado. Sin pensarlo 2 veces, me acomodé en mi escritorio y comencé a escribir. No una carta de acusación, sino una transcripción cuidadosa de la nota de la abuela, precedida por una breve introducción donde explicaba el contexto, el origen del diario y la importancia de esa receta en nuestra familia. Mis dedos volaban sobre el teclado, impulsados por una energía febril. Cada palabra que tecleaba se sentía cargada de significado, como si estuviera canalizando la voz de la propia Elara. No añadí juicios ni reproches. Simplemente presenté los hechos, la historia tal como la había descubierto, confiando en que la verdad desnuda tendría su propio impacto. Fue una acción impulsiva, sí, nacida de la intensidad del momento, pero también sentía que era la única acción posible, la única respuesta adecuada. Una vez que hube terminado de escribir, imprimí la nota y la doblé con cuidado, metiéndola en un sobre elegante. No la enviaría por correo electrónico. Quería que fuera algo tangible, algo que Crystal tuviera que sostener en sus manos. Conduje hasta la oficina de correos de Havenwood, mi corazón latiendo con una mezcla de aprensión y una extraña serenidad. Mientras depositaba el sobre en el buzón, sentí que había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. Había lanzado una piedra al estanque, y ahora solo podía esperar a ver las ondas que provocaría. La impulsividad del momento se había transformado en una sensación de deber cumplido, aunque el resultado fuera incierto y potencialmente tormentoso. Había honrado a mis antepasadas, y eso, por ahora, era suficiente. Transcurrieron 2 días desde que envié la carta a Crystal. 2 días de una espera cargada de tensión, donde cada llamada telefónica, cada correo electrónico que llegaba, me hacía sobresaltar. Intenté ocupar mi mente en otras cosas, en mi jardín, en mis libros, pero la anticipación era una corriente subterránea constante. ¿Habría recibido la carta? ¿La habría leído? ¿Y si la había tirado a la basura sin más, considerando la otra excentricidad de su cuñada? Mi intento de generar un cambio, de abrir una grieta en su armadura de indiferencia, pendía de un hilo muy fino. Esperaba, quizás ingenuamente, una reacción, aunque fuera de sorpresa o confusión. Lo que no anticipaba era el silencio absoluto. Al tercer día, la ausencia de respuesta por parte de Crystal comenzó a sentirse ominosa. El silencio, en este caso, no era dorado, sino pesado y cargado de una crispación que se acumulaba en mi pecho. ¿Habría interpretado mi carta como una declaración de guerra abierta? ¿Estaría planeando alguna represalia, alguna nueva forma de minar mi posición en la familia? ¿O de poner a Arthur aún más en mi contra? Comencé a dudar de mi decisión. Quizás había sido demasiado directa, demasiado ingenua al pensar que una simple historia podría conmover a alguien como Crystal. El nuevo conflicto que temía no era una explosión, sino esta guerra fría, este vacío comunicativo que dejaba demasiado espacio para la especulación y la zozobra. Finalmente, en la tarde del 4.º día, el teléfono sonó. Era Arthur. Su voz, sin embargo, no era la habitual, despreocupada o ligeramente condescendiente. Sonaba tenso, casi iracundo. «Eleanor, ¿podrías decirme qué demonios le enviaste a Crystal?», espetó sin preámbulos. «Llegó ayer una carta tuya y desde entonces está rara. No quiere hablar, apenas me mira. Solo sé que tiene que ver contigo y con alguna historia de la abuela. ¿Qué hiciste?». El corazón me dio un vuelco. No era la reacción que esperaba de Crystal, y la de Arthur, aunque predecible en su defensa de ella, me llenó de un nuevo tipo de conflicto. El enfrentamiento directo con mi hermano, que ahora me veía como la causante del malestar de su esposa. La acusación de Arthur me golpeó con la dureza de un martillazo. «No le envié nada malo, Arthur», respondí, tratando de mantener la calma.
Solo una pequeña nota que encontré de la abuela Elara sobre la historia de su receta del pastel. Pensé que podría interesarle, darle un poco de contexto. Él resopló al otro lado de la línea. ¿Contexto? Eleanor. Crystal está realmente afectada. Lloró anoche. ¿Lloró? Y no por alegría, te lo aseguro. Dijo algo sobre no haber entendido. Sobre ser cruel sin querer. No sé qué le escribiste, pero la dejaste hecha un mar de lágrimas y confusión. ¿Era esa tu intención? ¿Hacerla sentir culpable? Su tono era de absoluta incredulidad y reproche, como si yo hubiera cometido un acto de sabotaje emocional deliberado. Este giro resultó completamente inesperado. ¿Crystal llorando? ¿Crystal admitiendo, aunque fuera indirectamente, que había sido cruel? Era algo que apenas podía procesar. Siempre la había visto tan controlada, tan dueña de sus emociones, tan impermeable a cualquier cosa que no fueran sus propios intereses. Que una simple historia la hubiera desarmado de esa manera era asombroso. Pero la traición vino de la interpretación de Arthur. En lugar de ver una posible apertura, una señal de que Crystal podría estar reflexionando, él inmediatamente asumió lo peor de mí, posicionándome como la agresora, la que había perturbado su frágil paz doméstica. Su lealtad incondicional hacia Crystal, incluso cuando ella misma parecía estar cuestionando sus propias acciones, se sintió como una punzada gélida en el alma. Arthur, mi intención nunca fue hacerla sentir culpable de esa manera, dije, mi voz teñida de una profunda tristeza. Solo quería que entendiera el valor de ciertas cosas, un valor que va más allá de lo material o lo moderno. Si está afectada, quizás es porque algo en esa historia la tocó de verdad. Pero él no parecía escuchar. Pues vaya manera de tocarla, Eleanor. Ahora tengo que lidiar con una esposa desconsolada que apenas me habla. Espero que estés contenta. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, aturdida. El giro no había sido la reacción de Crystal en sí, sino la ceguera persistente de mi hermano y su incapacidad para ver más allá de la superficie, incluso cuando la propia Crystal parecía estar mostrando una vulnerabilidad inesperada. Me sentía más sola que nunca en esta encrucijada emocional. Una semana de silencio opresivo transcurrió después de la llamada de Arthur. Una semana en la que me debatí entre la sorpresa por la reacción de Crystal y la amargura por la incomprensión de mi hermano. Finalmente, una tarde, mientras podaba las rosas en mi jardín de Havenwood, vi el coche de Arthur detenerse frente a mi casa. Sin embargo, no fue Arthur quien bajó, sino Crystal. Sola. Se acercó con paso vacilante, sus habituales aires de suficiencia reemplazados por una expresión de ¿aprehensión? Llevaba en la mano el sobre que yo le había enviado. El enfrentamiento que había anticipado, y a la vez temido, estaba a punto de ocurrir, pero en unos términos que nunca hubiera imaginado. Eleanor, dijo, su voz apenas un susurro. Era la primera vez que la oía sonar tan desguarnecida. ¿Podemos hablar? La invité a pasar, y nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde tantas veces había sentido sus pullas. Se produjo un silencio incómodo, hasta que ella finalmente levantó la vista, y vi que sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado durante días. Leí tu carta, comenzó. La leí muchas veces, sobre tu bisabuela Annelies, el señor Thornton, el azafrán. No lo sabía, Eleanor. Juro que no lo sabía. Su voz se quebró ligeramente al final. Esperaba cualquier cosa. Negación, ira, justificaciones, pero no esto. No esta admisión cruda y directa. ¿Por qué lo hiciste, Crystal? Pregunté suavemente, no con acusación, sino con una genuina necesidad de entender. ¿Por qué con el pastel? ¿Por qué tanto empeño en menospreciarlo? Ella desvió la mirada, jugueteando con el sobre. No lo sé. Bueno, sí lo sé, corrigió, tragando saliva. Supongo que... Me sentía intimidada. Siempre pareces tenerlo todo tan bajo control. Tus tradiciones, tu casa perfecta, esa conexión con el pasado que yo no tengo. Arthur te admira tanto por eso. Y yo quería sentir que también podía aportar algo, ser diferente, moderna. Supongo que atacar tus cosas, tus reliquias,
Era mi forma torpe y estúpida de intentar hacerme un hueco, de no sentirme como una extraña que nunca encajará del todo. Fue envidia, Eleanor, pura y simple envidia. La confesión flotó en el aire, tan inesperada como el aroma de la tierra después de la lluvia. La confesión de Crystal me dejó sin aliento. Envidia, una emoción tan humana, tan cruda, que nunca se la había atribuido a la Crystal aparentemente tan segura de sí misma. De repente, la armadura de la antagonista se resquebrajó, revelando a una mujer insegura, luchando con sus propios fantasmas. Las consecuencias de mis acciones, de haber enviado esa carta, eran ahora palpables, no solo en la reacción de Crystal, sino en mi propia percepción de ella. La ira y el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo comenzaron a disolverse, reemplazados por una extraña mezcla de compasión y desconcierto. Era posible que detrás de toda esa fachada de frialdad y manipulación hubiera simplemente una persona tratando, de manera muy equivocada, de encontrar su lugar. Externamente, la secuela más inmediata era la fractura con Arthur. Su llamada, su acusación, habían dejado una herida. Aunque ahora entendía mejor la reacción de Crystal, sabía que reconstruir la confianza con mi hermano sería un proceso largo y difícil. Él había elegido bando, y aunque Crystal ahora mostrara remordimiento, Arthur probablemente seguiría viéndome como la causante del sufrimiento de su esposa. Enfrentar esa realidad, la de un lazo fraternal dañado, quizás irreparablemente, era doloroso. Mi intento de defender un legado había tenido un costo personal que no había anticipado del todo. Internamente, el resultado fue un profundo examen de conciencia. ¿Había sido yo también injusta con Crystal en algún momento, proyectando en ella mis propias expectativas o prejuicios? Si bien sus acciones habían sido hirientes, su confesión me obligaba a mirar más allá de la ofensa y a considerar las complejidades de la naturaleza humana. La línea entre víctima y victimario se había vuelto borrosa. Me di cuenta de que mi lucha no era solo por una receta o una tradición, sino por la autenticidad en las relaciones, por la capacidad de ver y ser vista más allá de las máscaras que todos llevamos. La transformación de Crystal, por incipiente que fuera, me obligaba a mí también a transformarme, a abrirme a la posibilidad de un entendimiento más profundo, aunque el camino estuviera sembrado de incertidumbre. Crystal continuó hablando, su voz entrecortada por sollozos contenidos. Cuando leí lo de tu bisabuela Anneliese, cómo convirtió un regalo, un lujo, en esperanza para su familia en medio de la nada, me sentí tan pequeña, tan mezquina. Mi abuela también pasó por muchas dificultades, Eleanor. Creció en la pobreza en una zona rural de Altea Springs y luchó toda su vida para que mi madre tuviera una educación. Nunca horneó pasteles de azafrán, pero hacía milagros con lo poco que tenía. Y yo me he pasado la vida tratando de olvidar esas raíces, de fingir que vengo de otro sitio, de algo más elegante. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Desprecié tu pastel porque, en el fondo, despreciaba una parte de mí misma, de mi propia historia. Fue en ese instante que la vi. No a Crystal, la antagonista, la manipuladora, sino a Crystal, la mujer, cargada de una herida profunda, de una vergüenza que la había llevado a construir murallas a su alrededor. Su desplome emocional era completo. Su confesión la había despojado de todas sus defensas. Y al verla así, tan vulnerable, sentí que una parte de mi propia rigidez se desvanecía. El daño que me había causado no desapareció por arte de magia, pero se vio matizado por una comprensión que trascendía el rencor. La verdad de la abuela Elara, la historia de Anneliese, no solo había tocado a Crystal, sino que había creado un puente inesperado entre nosotras, un puente construido sobre las ruinas de nuestras percepciones erróneas. Yo no sabía nada de tu abuela, Crystal, dije suavemente. La gente carga con muchas historias invisibles, ¿verdad? Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Nunca hablé de ello con nadie, ni siquiera con Arthur. Tenía tanto miedo de que me vieran como realmente soy, imperfecta,
con un pasado que no encaja en la vida que intentaba construir. La imagen de Crystal, siempre tan pulcra y controladora, llorando en mi sala, hablando de sus miedos más profundos, era la prueba de que a veces, solo cuando tocamos fondo, cuando nuestras defensas se derrumban, podemos empezar a ver con claridad. Su caída emocional no era una derrota, sino el doloroso preludio de una posible reconstrucción. El llanto de Crystal fue amainando gradualmente, dejando tras de sí una calma frágil, como la que sigue a una tormenta de verano. Permanecimos en silencio por un momento, un silencio que ya no era tenso ni hostil, sino lleno de una nueva comprensión, de una vulnerabilidad compartida. La verdad, la que ella había llorado al leer la historia de la abuela Elara, no era solo sobre el pasado de mi familia, sino sobre el peso de las apariencias, la lucha por la aceptación y el dolor de negar las propias raíces. Al compartir su propia historia, Crystal había abierto una puerta que yo no sabía que existía. Gracias por contarme esto, Crystal, dije finalmente, y lo decía de corazón. Requiere mucho valor admitir esas cosas, especialmente la envidia y la vergüenza. Ella me miró, y por primera vez vi en sus ojos algo más que cálculo o frialdad. Vi una chispa de gratitud, quizás incluso de alivio. Y gracias a ti por la historia de tu abuela. Fue como un espejo, uno muy duro, pero necesario. La luz que comenzaba a filtrarse al final de este largo y oscuro túnel no era la de una reconciliación instantánea y perfecta, sino la de una posibilidad. La posibilidad de un nuevo tipo de relación, basada no en la competencia o el resentimiento, sino en una honestidad recién descubierta. Caí en la cuenta de que el legado de la abuela Elara y de Annelies no era solo una receta o una historia de resiliencia, sino también una lección sobre la empatía y la capacidad de encontrar humanidad incluso en aquellos que nos han herido. Crystal no se había transformado mágicamente en otra persona, ni yo había olvidado el dolor pasado, pero algo fundamental había cambiado entre nosotras. Habíamos atisbado, más allá de nuestras armaduras, a la persona real que había detrás. La comprensión que se acercaba no era solo intelectual, sino profundamente emocional. Sabía que el camino por delante no sería fácil, especialmente con Arthur, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una tenue esperanza de que quizás, solo quizás, podríamos empezar a sanar, después de que Crystal se marchara, dejando tras de sí una estela de emociones crudas y una posibilidad de cambio. Me encontré en una encrucijada. Su confesión había alterado fundamentalmente el paisaje de mis sentimientos hacia ella. La ira se había disipado, reemplazada por una compleja mezcla de compasión, cautela y una incipiente esperanza. La decisión crucial que enfrentaba no era si perdonarla o no. El perdón es un proceso, no un interruptor, sino cómo redefinir nuestra relación, si es que era posible tener una. ¿Podría realmente confiar en esta nueva Crystal, en esta vulnerabilidad que había mostrado? ¿O era simplemente otra faceta de su capacidad para adaptarse y manipular? Invertí los siguientes días en la reflexión, sopesando el pasado con el presente. Recordé las palabras de la abuela Elara. Hija, en cada persona hay un jardín y un desierto. Elige dónde pones tu atención, pero nunca ignores que ambos existen. Decidí que no podía simplemente borrar años de comportamiento hiriente, pero tampoco podía ignorar el coraje que Crystal había demostrado al enfrentarse a sus propios demonios y compartirlos conmigo. Mi resolución fue no ofrecer una absolución inmediata ni una amistad instantánea, sino una oportunidad para construir algo diferente, ladrillo a ladrillo, con honestidad y con límites claros. Decidí que le daría el beneficio de la duda, pero que protegería mi propio corazón y mi espacio. Esta postura también implicaba una decisión con respecto a Arthur. Sabía que tendría que hablar con él, no para regodearme en la victoria sobre Crystal, sino para intentar explicarle la complejidad de lo sucedido, para invitarlo a ver más allá de su lealtad ciega. Sería difícil, quizás inútil, pero sentía que se lo debía a nuestra relación de hermanos, por muy tensa que estuviera. Mi decisión crucial,
En esencia, era elegir la empatía sobre el rencor, la construcción sobre la destrucción, pero sin sacrificar mi propia dignidad ni mi bienestar emocional. Se trataba de un camino intermedio, lleno de matices, donde la esperanza y la cautela tendrían que caminar de la mano. La primera acción transformadora consistió en invitar a Crystal a tomar un té, unos días después de nuestra conversación, no en mi casa, sino en un pequeño café neutral en el centro de Havenwood, buscando un espacio donde ambas nos sintiéramos en igualdad de condiciones. Cuando llegó, noté un cambio sutil en su porte, menos rígida, menos preocupada por la imagen. Hablamos, no de Arthur ni del pasado inmediato, sino de cosas más generales, de libros, de jardinería, de los pequeños avatares de la vida. Fue una conversación tentativa, como dos personas aprendiendo a caminar de nuevo después de una larga convalecencia, pero hubo momentos de conexión genuina, de risas compartidas que no sonaron forzadas. Quizás la segunda acción, y la más liberadora para mí, fue hornear de nuevo el Saffron Sunbeam Cake, pero esta vez no lo hice para una cena familiar tensa ni con la sombra de la crítica acechando. Lo horneé para mí y para mi querida amiga Genevieve, que había sido mi confidente silenciosa durante todo este calvario. Mientras medía los ingredientes, el aroma del azafrán llenando mi cocina, sentí que estaba reclamando algo que me pertenecía, no solo la receta, sino mi alegría, mi paz. Compartir ese pastel con Genevieve, en una tarde soleada en mi jardín, riendo y hablando sin tapujos, fue un acto de sanación profunda. El pastel, antes símbolo de conflicto, volvía a ser un vehículo de amor y conexión, pero en mis propios términos. Finalmente, redacté una carta para Arthur, corta, serena, sin reproches. Le expliqué brevemente que Crystal y yo habíamos hablado, que había habido un entendimiento mutuo y que esperaba que, con el tiempo, él también pudiera comprender la complejidad de las emociones humanas y la importancia de nuestro legado familiar. No le pedí nada. No esperaba una disculpa. Simplemente abrí una puerta, dejándole saber que, a pesar de todo, mi amor por él como hermano seguía intacto. Enviar esa carta fue un acto de soltar, de liberar la necesidad de su aprobación y de asumir la responsabilidad de mi propia paz interior. Estas acciones, pequeñas pero significativas, comenzaron a trazar el mapa de mi nueva vida. La relación con Crystal comenzó a redefinirse lentamente, sin una reconciliación efusiva ni una vuelta a una normalidad que, en realidad, nunca había sido sana. En lugar de eso, empezamos a construir algo nuevo, basado en una cautelosa honestidad. Nos veíamos ocasionalmente, a veces con Arthur, a veces solas. Había menos tensión, menos necesidad de aparentar. Ella empezó a mostrar un interés genuino por mis cosas, por mis historias, e incluso me preguntó si algún día podría enseñarle a hornear algo sencillo. Yo, por mi parte, aprendí a verla con otros ojos, reconociendo sus esfuerzos por cambiar, aunque sabía que las viejas costumbres tardarían en desaparecer por completo. Era una tregua, una redefinición de roles donde el respeto mutuo comenzaba a echar raíces. Con Arthur, el proceso resultó más complejo. Mi carta pareció desconcertarlo. Hubo un largo silencio de su parte, seguido de una llamada tentativa donde, por primera vez, no defendió ciegamente a Crystal, sino que hizo preguntas. Preguntas sobre la abuela, sobre la historia, sobre lo que Crystal y yo habíamos hablado. No hubo una disculpa formal, pero en su tono había una nueva humildad, una apertura que no había existido antes. Nuestra relación no volvió a ser la de antes, la de la complicidad infantil, pero comenzó a transformarse en algo más adulto, más consciente de nuestras diferencias y de la necesidad de un esfuerzo activo para mantener el vínculo. El distanciamiento inicial dio paso a una aproximación cautelosa, a una reconciliación tácita. Quizás la redefinición más importante fue la de mi propio lugar en la familia y en mi vida. Ya no me sentía la guardiana solitaria de un legado amenazado, sino una mujer que había encontrado su voz y su fuerza para defender lo que valoraba. Y al hacerlo, había abierto un espacio para una autenticidad mayor en todos. El Saffron Sunbeam Cake seguiría siendo horneado,
pero ahora con una nueva capa de significado, la de la resiliencia no solo de mis antepasadas, sino la mía propia, y la sorprendente capacidad del corazón humano para encontrar caminos hacia el entendimiento, incluso después de las heridas más profundas. La familia no era una entidad estática, sino un organismo vivo, capaz de enfermar y, con suerte, de sanar. Los meses se transformaron en estaciones, y la vida en Havenwood siguió su curso tranquilo, pero algo en mí había cambiado de forma irrevocable. La nueva visión que había adquirido no era una revelación cegadora, sino una luz suave y constante que iluminaba mi camino. Había aprendido que la fortaleza no reside en la rigidez ni en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de ser vulnerable, de abrirse a la verdad, tanto la propia como la ajena. El conflicto con Crystal, que en su momento pareció una catástrofe, se había convertido en un catalizador inesperado para el crecimiento, no solo para ella, sino fundamentalmente para mí. Ya no sentía la necesidad de luchar por mi espacio, simplemente lo habitaba con una serena confianza. Mi relación con Crystal y Arthur encontró un nuevo equilibrio, uno más genuino, aunque no exento de los pequeños roces que caracterizan cualquier vínculo familiar. Crystal incluso me pidió la receta del Saffron Sunbeam Cake, no para competir, sino con una humildad que me conmovió. Se la di, junto con la historia de Annelies escrita de mi puño y letra, como un nuevo comienzo. Verla intentar hornearlo, con sus errores y sus pequeños triunfos, fue un testimonio de que el cambio es posible, aunque sea gradual. Con Arthur, las conversaciones se volvieron más abiertas, y aunque nunca hablamos explícitamente del pasado, sentí que una barrera invisible entre nosotros se había disuelto. El aprendizaje más profundo fue sobre el valor de mi propia voz y la importancia de honrar mi herencia, no como un dogma inmutable, sino como una fuente de inspiración y sabiduría. El legado de la abuela Elara ya no era una carga que defender, sino un regalo que compartir. Mi nueva vida no era drásticamente diferente en su superficie, pero sí en su esencia. Había una paz interior, una sensación de haber recuperado mi dignidad y mi independencia emocional, que me permitía enfrentar cada día con una gratitud renovada. Y a veces, cuando el aroma del azafrán llenaba mi cocina, sonreía, sabiendo que incluso las recetas más antiguas pueden enseñarnos las lecciones más nuevas sobre el amor, el perdón y la inquebrantable capacidad del espíritu humano para encontrar la luz. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.